Ministerio Internacional Cabot. Como perros y gatos. Vamos a ver cuántos perros y cuántos gaticos encontramos en la iglesia de Corinto. Y especialmente cuál es nuestra correlación con esa iglesia que presenta unos desafíos interesantes. La iglesia de Corinto significa libertinaje desenfrenado. Cierto evangelista, cierto teólogo escribió un día y dijo: si el evangelio puede triunfar en Corinto, puede vencer en cualquier circunstancia del mundo. La idea, dicen algunos, que tenía el apóstol Pablo era que si la iglesia de Corinto daba frutos, el evangelio podría crecer en cualquier parte del mundo. Corinto en esencia era un puerto comercial muy interesante a nivel marítimo. Había una gran afluencia y podríamos llamar que era una ciudad muy interesante para su época. Dicen que 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, el apóstol, surgieron numerosos problemas que demandaron la atención del apóstol Pablo, fundador de esa iglesia. Eso lo sabemos por la misma epístola. En primer lugar, algunas facciones habían debilitado a la iglesia debido a la elocuencia y conocimiento de un reconocido predicador de la época llamado Apolos. La iglesia se había dividido entre los seguidores de Pablo y los seguidores de Apolo. Eso no es extraño hoy. Sino también apareció un grupo que decían: pero ellos, ninguno de los dos caminó con Cristo, ellos no tienen cobertura, vámonos a ser discípulos de Pedro, porque Pedro es de los originales. Eso no pasa hoy, ¿verdad? Bueno, definitivamente la iglesia de Corinto es una iglesia con muchos problemas. Y hoy vamos a hacer algo, vamos a predicar de manera muy sistemática y vamos a estudiar la carta de Corintios, especialmente algunos de los problemas que nos competen a la iglesia de hoy. Y para ellos, para la iglesia de Corintios, tenían una gran verdad y era esa carta que les había llegado y nosotros vamos a estudiarla. Antes de eso, quiero esglosar un pensamiento. El perro dice: tú me alimentas, me das techo y me cuidas, tú debes ser mi Dios. El gato dice: tú me alimentas, me das techo y me cuidas, yo debo ser tu Dios. Hay cristianos que piensan como el gato y otros como el perro. Algunos ven la providencia de Dios y son fieles y agradecidos. Otros, los miau miau, los gatos, creen que es la obligación de Dios de bendecirlos y prosperarlos, y si no, se van al mundo. Levanten la mano, por favor. Los gaticos. Ni tampoco hay perros, porque el perro en los sentidos bíblicos es la gente que también se ha mezclado. Dígale al que está a su lado: hoy Dios nos va a hablar. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese pensamiento que esglosa el apóstol Pablo es el mismo pensamiento que está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 17, cuando Cristo dijo: oro para que ellos sean uno y el mundo pueda creer en ellos. Uno tiene la sensación de que en el cristianismo hubiesen distintas vertientes. Hay iglesias que se visten de una manera, hay otros que no se pueden vestir, hay otros que tienen que vestirse excesivamente. En fin, parece que dentro de nosotros no hubiese un mismo sentir, una misma mente y un mismo parecer respecto a la doctrina. Luego Pablo dice, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo y yo de Apolos,
Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Vamos a desarrollar esa primera línea de pensamiento que tiene que ver con la división interna de la iglesia de Cristo. Número uno, vamos a identificar unos factores interesantes que están dentro de esta iglesia. En primera medida dice que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Luego dice que le han informado precisamente que hay contiendas. Escuche lo que le voy a decir esta mañana. Las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Lo que a mí me está denotando estas dos palabras es que la iglesia de Corinto no era una iglesia precisamente de hermanos espirituales que caminaban conforme a la palabra de Dios, sino que eran cristianos carnales. Luego aparece una segunda importancia en el tema y es acerca del liderazgo, nuestra correlación con el liderazgo, lo que hoy algunos llaman cobertura espiritual. Ese era el mismo problema que estaba viviendo la iglesia de Corinto. A diferencia de nosotros, la iglesia de Corinto tenía un solo concilio, que era el concilio de Jerusalén. Hoy hay multiplicidad de concilios y de acuerdo a cada concilio hay una idea de pensamiento respecto a la palabra de Dios. A veces lo que cambia es la liturgia. Algunos, por ejemplo, dan la Santa Cena todos los domingos, que no es malo, porque la Biblia dice todas las veces que pudieses. Y eso no está corrompiendo la doctrina. Otras iglesias, por ejemplo, la dan cuando el pastor dice que Dios le muestra que la debe dar. Y ahí sí hay una gravedad, porque la Santa Cena no puede estar restringido al pensamiento y al sentir de un hombre, sino al sentir de la palabra de Dios. Es una orden expresa de Dios. Ahora, el liderazgo es un asunto de afinidad. Voy a explicar esto algo como esto. Yo no veo lo que no me gusta. Yo veo lo que a mí me gusta. Yo escucho lo que yo quiero escuchar. Y por ejemplo, uno escucha a ciertos líderes de opinión porque a uno le gusta lo que dice ese líder de opinión. Voy a poner un caso muy recitado. Todos de alguna manera escuchábamos RCN en la radio porque estaba Juanjo Saín, porque nos gustaba lo que Juanjo decía, ¿verdad? Una vez que sale pensionado y colocaron a una persona no muy agradable, la audiencia se bajó. Porque eso es de afinidad. Y Pablo está diciendo que nosotros no podemos decir yo soy de Julano. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que entender que nuestra relación no es con nuestros líderes, sino con Dios. Y así como el liderazgo es una cuestión de afinidad, es decir, usted va a buscar un pastor de acuerdo a lo que usted quiera escuchar. Entonces mucha gente uno dice, ay, mira qué pastor tan malo que tienen allá. Es como cuando la gente dice, qué mal alcalde. Los cristianos se merecen los líderes que tienen. Sonó feo eso, pero no hay más. Es la verdad. Tú buscarás un líder que tenga el mismo espíritu compatible con tus ideas. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que ustedes son unos berracos. Bien. Ellos algunos se fueron con Apolos, les pareció que Apolos era mejor que el apóstol Pablo y comenzaron una discusión que la tiene la iglesia de hoy. Cuando yo comencé en el evangelio, en el año de 1996, nosotros en la iglesia donde comenzamos creíamos que éramos los únicos que nos íbamos a salvar. Porque nosotros creíamos que éramos los más santos de Barranquilla, de Colombia y el mundo. Y además como teníamos manifestaciones del Espíritu Santo, impresionante, nosotros veíamos a los hermanos, allá no se van a salvar. Y un día Dios nos desbarató el nido y nosotros quedamos igual que el resto de iglesia. Entonces nadie se va a salvar. Y no es una cuestión, no somos jueces. Jesús reprendió el sectarismo fuertemente. Lucas 5:49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre
y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no lo prohibáis, porque el que no es en contra de vosotros, por vosotros es. Uno a veces va a orar a un lugar y hay otros cristianos orando y le preguntan a uno, ¿y usted de qué iglesia es? No, yo me congrego en una iglesia que se reúne en Carambarquilla. No oren con ellos, eso no los conoce nadie. Estamos en el mismo fin espiritual y estamos divididos unos a otros. Tú te congregas en la iglesia de los Julanos, porque ya la iglesia no es de Cristo, sino decimos la iglesia de Julano. Entonces la gente dice, yo voy a la iglesia de Pablo Ortega. Hasta ahora sé que tengo iglesia. Entonces algunos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen aquí, yo soy de Nelly. Y ese era el problema de la iglesia de Corinto. Es más, hoy nos vamos a sincerar un poco. En esa iglesia que yo comencé, que tengo muy buenas experiencias, estoy tomando lo que no fue bueno para que no lo hagamos. Muchos salieron de esa congregación y ya no nos saludaban. Recuerdo que un día estábamos en una librería cristiana y entonces uno saludaba a la gente que había sido tu hermano en Cristo en esa congregación y que seguía siendo tu hermano en Cristo y no te respondían el saludo. Imagínense si en el cielo nos dividen por barrios y a esos cristianos les toca conmigo. Primero, por no quererme no van a entrar. Y entonces nos toca, por ejemplo, en el barrio Villa Paraíso. Ahí quedaron todos los de Cabot. No, vamos a estar juntos como hermanos. En la unidad. Y la unidad hoy se ha perdido. Esta es una ciudad que hemos sufrido a raíz de la falta de unidad del liderazgo pasado. Y las malas experiencias indican entonces que no hemos podido tener unidad de pensamiento, lo que denota nuestra gran carnalidad y nuestro alejamiento del campo espiritual. No lo estoy diciendo yo, los estoy mostrando con un ejemplo bíblico de la iglesia de Corintios. Vamos a seguir estudiando entonces ese mismo pensamiento de la iglesia de Corinto. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahora. Pablo va mucho más allá y está diciendo, su problema no es a quién pertenecen. Ustedes tienen que preocuparse si realmente ustedes están perteneciendo a Cristo. Si realmente Cristo los está recibiendo a ustedes en el cielo. Si su nombre está siendo conocido en el cielo. No importa si la gente no conoce nuestro ministerio, pero si el cielo está conociendo nuestro ministerio, si en el cielo nos identifican como seguidores de Cristo, hemos alcanzado una victoria muy importante. Ahora Pablo está diciendo acerca de la importancia de predicar el evangelio, y cuando está diciendo de esa importancia, dice algo muy interesante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy a tener otra línea de pensamiento. Hoy hay una ausencia del poder de Dios en las congregaciones. Dios va más allá de la chiripiolca que le da a la gente. Dios va mucho más allá del hablar en lenguas. Dios va mucho más allá de que la gente se caiga. El problema es que la gente no está siendo mudada ni cambiada. Y cuando el poder de Dios llega a tu vida, lo primero que tiene que producir es una necesidad hacia el arrepentimiento. Y hoy la gente no se está arrepintiendo. Lo que quiere decir que estamos predicando con sabiduría de palabras, pero no con poder de Dios.
Y Pablo está diciendo, una vez yo me fui, una vez los abandoné, ustedes cambiaron ese poder que era manifiesto por la palabra de sabiduría. Miren ahora lo que dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios a salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es el evangelio, que haya verdadero poder de Dios. Hoy tenemos una iglesia debilitada, una iglesia sin autoridad espiritual, una iglesia que no puede traer la presencia de Dios. Y entonces, como no podemos traer la presencia de Dios, traemos el conocimiento del mundo. Uno a veces siente la percepción que ciertos predicadores dieron una muy buena conferencia, pero no pasó nada en la vida espiritual de la gente. Seguimos siendo los mismos. Y si nosotros no tenemos un mover de Dios en nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo predicando aquí. En Corintios reinaba la impiedad. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de seguir voy a hacer una anotación. Hay muchos cristianos que les gusta lo místico, que les gusta lo fantasioso. Y a veces uno ve son espectáculos para demostrar el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a la sabiduría oculta, es lo siguiente. La revelación, la palabra revelación quiere decir que se denota algo que está oculto, que siempre estuvo allí pero que no se veía. Y cuando él está diciendo acerca de la sabiduría oculta, se está refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios o el conocimiento de la obra de Cristo. Nosotros no podemos tener actividades místicas dentro de la iglesia de Cristo. Es decir, el cristianismo no se puede relacionar con ninguna otra corriente que empiece a ir en contra de la palabra de Dios. Todas estas actividades psíquicas, de mentalismo y en fin una serie de corrientes que han ingresado a la iglesia, no podemos ser partícipe de esto. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primer principio que el apóstol Pablo está enseñando aquí tiene que ver con el tema de la madurez. Dice, alcanzando la madurez. Así como en la vida humana nosotros tenemos procesos y hay un momento en que cada uno de nosotros, de acuerdo a las experiencias que ha vivido, debe alcanzar un grado de madurez para poder enfrentar los embates de la vida. Así debe ser la vida cristiana. Debemos desarrollar madurez. Y la madurez en el cristianismo hemos entendido por la experiencia que no es como la de la vida humana, que muchas veces cuando la gente tiene cierta edad uno dice, esa persona por la edad debe ser maduro, aunque no siempre es así. Uno encuentra gente de 30 años que parece un niño de 10. Y entonces en la vida cristiana no solamente es por los años que llevo en el Señor,
sino por la intimidad que yo logro desarrollar con Dios. Hay gente que tiene pocos meses en Dios y comienza a crecer en madurez espiritual. Por la intimidad, es decir, el nivel de búsqueda que tiene con Dios. Amén. La madurez es importante en la vida cristiana porque Dios está diciendo que nosotros no nos podemos quedar en el mismo lugar en que empezamos. Y hay gente que llegó al cristianismo, recibió a Cristo, comenzó a ser discipulados, se bautizó. Eso es lo que nosotros hoy llamamos un proceso. Pero sigue siendo el mismo cristiano que cuando comenzó. No ha avanzado nada. Esa es la iglesia de Corintios identificada en la iglesia de hoy. Una iglesia que no madura en lo espiritual. Una iglesia que no puede crecer en lo espiritual. Vamos a ver lo que plantea Pablo respecto a esta iglesia una vez más. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted no va a poder vivir lo extraordinario de Dios porque los hombres carnales no pueden vivir en el espíritu. Y hay gente que todavía es un niño espiritual y no avanzan en el Señor. Os di a beber leche y no vianda porque aún erais capaces, no sois capaces todavía. Es increíble que no han crecido nada porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos pastores han sentido celo de sus ovejas y gente ha tenido que salir de sus iglesias? Ese hombre no es un hombre maduro, es un niño espiritual. Porque Pablo está diciendo que esas actitudes son de niños espirituales y no de hombres maduros. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y volvimos esto todo un acto litúrgico. La cobertura tiene que ser dada por Dios, porque el mismo que te llamó es el mismo Dios que te tiene que cubrir las espaldas. ¿Cómo vamos a decir si alguien es de Dios o no es de Dios si aún no ha dado frutos? Pero veo una serie de personas que tienen muchos años y aún son niños espirituales. Por eso uno a veces va a congregaciones que no han podido avanzar, que se quedaron en el mismo lugar, que el pastorado no ha podido desarrollarse, porque todos están en las mismas liviandades a nivel espiritual. La iglesia de Corintios, entonces, número 1, es una iglesia que era rica en manifestaciones de Dios, óigase bien. Era una iglesia donde todos se juntaban y hablaban en lenguas. Era una iglesia donde habían dones espirituales, pero era una iglesia que tenía ausencia de frutos. Esa iglesia se parece a la iglesia de hoy. Era una iglesia donde la gente peleaba entre unos y otros. Ahora, no solo va más allá el apóstol Pablo comienza a decir que en esa iglesia hay un caso de inmoralidad profundo, porque cuando la iglesia vive en la liviandad de la carne, vive en la inmoralidad espiritual. Primera de Corintios capítulo 5, yo les dije que tuvieran sus Biblias bien abiertas para ir estudiando Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa iglesia estaba bien mal. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu con el
poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso no nos gusta. Lo voy a explicar. Pablo está diciendo que ya a este personaje ciertamente se le ha corregido su accionar dentro de la iglesia y sigue en el mismo pecado, un pecado de incesto. Una iglesia que se vuelve tolerante con el pecado quiere decir que sus indicadores de santidad están muy bajos. Una iglesia que es tolerante con las manifestaciones del pecado es una iglesia que perdió el sentido y el norte hacia dónde va en Dios. Hoy, por ejemplo, nosotros encontramos que muchas congregaciones son dirigidas por las personas que mayormente dan ofrendas. Y entonces muchas veces los pastores no dicen nada porque se va el que más ofrenda. Y eso es lo que no sabemos si ciertamente era el mayor ofrendador o no, pero esta iglesia tenía un problema que debía ser resuelto y no lo habían hecho. O sea, el pecado estaba abundando en medio de ellos y ellos no hacían nada. Bien, voy a decir un comentario, ¿no? Hoy se está viviendo un fenómeno en la sociedad que está afectando a la iglesia. Hace unos días tuve conocimiento de una joven que tiene unos 22 años y que terminó casándose hace unos meses con un hombre de 44 años. Allí no termina la historia. El hombre es viudo y es pastor y ella va a ser la pastora de esa iglesia. Yo me quiero preguntar, si yo fuera miembro de esa iglesia, ¿yo sería pastoreado por una cuestión de esta? Tenemos que entender las dimensiones, amados míos, de lo que está pasando en la iglesia de hoy. ¿Ustedes conocen todas las implicaciones espirituales que esto trae? Es decir, ¿qué pasó con los pastores de esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje que le estamos enviando a la gente? Hermano, pero eso no es pecado porque si ellos se aman, entonces nosotros debemos dejar que ese amor fluya. Hay cosas que no son pecado de por sí, pero lo que contextualiza sí. 1 Corintios capítulo 8. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Oh Dios, estimulada. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es algo que produce, que provoca, que conlleva a hacer una acción. Y hay una famosa teoría pedagógica que es estímulo-respuesta, ¿cierto? De Iván Paluet creo que es. Que estimulaban a un animal, le tocaban una campana a la hora de la comida y le ponían la comida. Luego comenzaron a tocar la campana en ese experimento y él comenzaba a botar, a babear, como dice uno, porque ya era la hora de la comida. La campana lo estimulaba a comer. Pablo está diciendo que hay acciones de nosotros que estimulan a los demás a cometer pecado. O sea, lo que tú haces no es pecado, pero lo que te rodea puede hacer que otros pequen. Entonces tal vez uno diría, pero que se case este hombre de 44 con la chica de 22 no es pecado. Pero eso le está diciendo a los viejitos verdes de esa iglesia que se pueden buscar a unas niñas. Eso es lo que están estimulando. ¿O me equivoco? Muchas veces los excentricismos, lo excéntrico de ciertos líderes lleva a uno a pecar. Dios los bendice y en vez de comprarse un carro moderado por la condición económica de este país, compran un carro excéntricamente costoso. Tener un buen carro no es malo, pero lo que tú provocas en un carro que supera la gama alta, en el corazón de la gente es grave. ¿Por qué? Porque uno que viene caminando a pie, uno dice, y va tu pastor en tremenda camioneta, y tú dices, mira dónde van mis diezmos. Es que no estoy hablando mal de nadie, estoy mostrándoles bíblicamente lo que nosotros estimulamos. ¿Por qué no se compró uno más sencillo? El fin es transportarse. Y no es que sea un pecado, sino por la debilidad y la conciencia de otros. Escuche esto. Cuando
tú decides ser un verdadero cristiano, hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer, aunque no sean pecado. ¿Me hago entender? Entonces hoy tenemos una serie de excentricismo. Y voy a explicar otro pensamiento. La gente nos está diciendo, hoy nos están diciendo que la música no es mala, que toda la música es de Dios. Es probable, porque es que ya la gente dice, yo no creo que a Dios le moleste eso. Bueno, ¿y cuándo Dios te dijo que no le molestaba? O sea, ya nosotros hacemos ideas de cosas que Dios no nos ha dicho. Entonces decimos, pero es que el Salmo 150 dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Yo eso no necesito entenderlo teológicamente, sino semióticamente. La Biblia dice, todo lo que respire, no dice todos los ritmos, todos los géneros. Y todo lo que respire implica todo lo que vive, mas no todo lo que suena. No lo expliqué teológicamente, ¿cierto? Y fíjate las malas interpretaciones que hacemos. Yo no estoy en desacuerdo que la gente brinque, salte y haga esas cosas. La Biblia dice que debemos ofrendar nuestro culto como un culto racional y vivo a Dios, pero ahí vamos a algo. Esta iglesia de Corintios se caracterizaba porque armaba unos grandes escándalos y hacían casi un carnaval en pequeña escala dentro de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, un momento, jovencitos. Dios es un Dios de orden. Y nuestros cultos deben ser, ¿qué? Racionales. Entonces, voy con el mismo pensamiento de la música. Hay cosas que no son para cantar en la iglesia, aunque no sean pecado. ¿Por qué? Porque estimulan. Sí, de sencillo. Hay música que tiene un alto componente de estimulaciones malsanas. No, pero el tema es la letra. Sí, pero seamos cuidadosos con lo que estamos haciendo. Sé que mucha gente no va a querer recibir esto, pero muchas veces tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Porque tenemos un fin, pero no todo fin se puede justificar con cualquier medio. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Capítulo 6. Pablo habla acerca de los litigios entre los cristianos y los incrédulos. Resulta que habían cristianos que alquilaban casas a otro cristiano y no la pagaban. Y entonces se armaban problemas. Y los cristianos iban delante de los jueces de la época a demandar al hermano porque no le pagó el arriendo. Y eso pasa hoy. ¿Cuántos cristianos de malos testimonios uno provoca que se los lleven expresos? Y Pablo está diciendo... Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Miren, en una ocasión, una iglesia llegó a un lugar y comenzaron a hacer cultos en las casas y el dueño de un colegio se convirtió y les dijo, hombre, yo tengo un auditorio, yo se los presto. Les prestó el auditorio del colegio con sonido, aire, todo muy cómodo y esa iglesia no pagó un peso durante 7 años. Pusieron a ese pastor a dar clases en ese mismo colegio de educación religiosa. A los hijos de ese pastor los becaron en el colegio para que estudiaran. Cuando el pastor fue bendecido, salió de aquel lugar, demandó a los dueños del colegio, que eran sus mismas ovejas, porque no les había pagado las cesantías. Dios está diciendo que estas situaciones no deberían ocurrir entre verdaderos cristianos. O sea que ese pastor no es un pastor. Hermano, no juzgue. El espiritual juzga lo espiritual. Y esa conducta de este hombre me está diciendo a mí que él no es un buen creyente. O sea que ellos están predicando la sabiduría del mundo, pero no están viviendo en el poder de Dios. Pastor, pero usted está en su juicio para hacerlo. Sí, y creo que hay momentos en que nos toca. Y voy a mencionar un sonado caso porque fue
de conocimiento público. Salió esta en un medio de comunicación. Un famoso pastor fue denunciado por una oveja porque no le quería pagar 100 millones de pesos. Y esta señora fue y lo llevó a lo público. Se están convirtiendo en una piedra de tropiezo para que personas lleguen al evangelio. Personas débiles en la fe. Y si uno está débil en la fe, eso se puede convertir en la excusa perfecta para uno decir, me voy del evangelio. Estamos viviendo como perros y gatos. No podemos estar juntos. ¿Ha fracasado Dios? De ninguna manera. Porque Dios tiene gente como ustedes que van a hacer la diferencia. Dios tiene gente como nosotros que se va a levantar y la gente va a tener que decir, es que tú eres un verdadero cristiano. Como me dijo aquel hombre, cuando estábamos repartiendo regalos en un evento público, dice, Pablo, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí, por eso es que está pasando lo que está pasando en este lugar y solo estábamos entregando regalos. Porque los que se ganaban los regalos eran los más necesitados. No tienes que decir que eres cristiano con palabras, porque la gente de esta era, que es la era de la posmodernidad, no cree en palabreríos, cree en el poder. Y por eso la Biblia dice, y el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio tiene que revolucionarnos. Si usted antes tenía 20 pagadiarios, usted tiene que quedarse sin un solo pagadiario. Si usted era una persona que vivía engañando a otros, no puede seguir en lo mismo. Tiene que sentirse el poder de Dios actuando. ¿Dónde? En tu vida. La iglesia de Cristo no puede ser entendida como cualquier medio. Cuando uno tiene una venta de algo, uno dice 2 por 1. Cuando uno quiere hacer algo, uno va a los medios y promete un producto. La iglesia de Cristo está haciendo lo mismo. Aquí hacemos milagros. Nosotros no somos dueños de los próximos milagros que van a ocurrir. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Carne solamente. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros hacemos que permitimos que la gente caiga en tropiezo? Una vez mi mamá y yo íbamos en un bus, íbamos en la última banca, y una señora que es pastora, que habíamos ido a predicar a su iglesia, cogió el bus equivocado. Ella es muy alta, bueno, que para mí todo el mundo es alto, ella era de verdad muy alta, y es una señora que es un camaján, diría uno, ¿verdad? Y entonces esta mujer, cuando vio que no íbamos por la ruta, se ha parado, ha cacheteado al señor del bus, literalmente, ¿oyeron? ¡Puf, puf! Ese hombre solo vio el chispazo. Y esa mujer se paró en el bus y empezó a insultar. Usted es una... Y la gente le decía, ¡cállese! Y entonces cuando se bajó, en esa última banca del bus donde está la puerta, íbamos nosotros. Y ella no nos había visto. Cuando nos miró, nos hizo así, se bajó más rápido. ¿Qué le costaba a ella? Caminar un poquito más por testimonio a Cristo, cuando Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo no dijo, vengan, prosperidad para todos. Necesita un carro, venga a la iglesia Cabot que sale con 2. Pero deje el que tiene primero. Esa es la iglesia de hoy. Gente que está ufanada por la ofrenda, por el dinero de los demás. Una vez un predicador me dijo a mí, yo ya no voy a tal lugar porque allá dan 20 barras. O sea, estamos en función de esto, mi hermano. Pablo está diciendo lo contrario. Si esta es la verdad de Dios, ¿por qué la vamos a cambiar? Antes los misioneros dejaban todo y se iban a un país. Hoy la gente quiere ir a predicar porque allá dan la ofrenda en dólares. No, qué triste. Usted y yo hemos sido llamados a no vivir como perros y gatos, sino como cristianos verdaderos. Gente que honra y alaba a Dios con su vida. Gente que cuando está en su barrio los demás dicen, allí vive un verdadero cristiano. En la época de Pablo ser cristiano era algo vergonzoso porque los cristianos eran perseguidos.
creo que la comodidad nos ha hecho mucho daño. Ahora es una felicidad cuando la gente dice, soy cristiano, y no viven la vida de cristianos. Yo, en un momento de mi vida, cuando todos los líderes me decepcionaron, yo dije, Señor, déjame ser una oveja de esas que van a playa los domingos después de escuela dominical y no tienen ningún problema en la vida. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Cristo? Vivamos la palabra de Dios fuera y dentro del tiempo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios nos está hablando esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 14. Ahora voy a tocar algo que debemos tener mucha claridad respecto a esto. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ay, Dios mío, lo que viene ahora. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo no sé, pero yo noto que los cristianos siempre repiten las mismas lenguas. Dios está hablándonos. No hay lenguas genuinas. Lo que yo noto es que la gente aprende y habla. ¿Por qué? Porque el tema de las lenguas es un tema muy polémico. Hay gente que dice esta barbaridad, que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Error. Porque en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Pues no hablaron Shamaloha, hablaron lenguas que los griegos, la gente de otros, los extranjeros, pudieron entender. Por lo que estaba denotando era que la iglesia debía salir de allí a predicar al mundo, capacitados para hablar en distintos idiomas. Esa es la verdadera simbología del hablar en lenguas. Ahora Pablo dice que en la iglesia de Corintios pasaba el mismo problema. Uno llegaba y eso era y se caía la gente. Había un orden cúltico. Y el que no hablaba en lenguas no estaba bien en la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Son verdades bíblicas. El hablar en lengua es un don espiritual riquísimo cuando tú logras desarrollar que el Espíritu Santo te permita hablar en lenguas. Yo recuerdo que cuando yo era niño, llegó una mujer y dijo en un ayuno, vamos a orar para que la gente hable en lenguas. Tráiganme aceite. Y nos ungieron toda la boca, ¿verdad? Y todo el mundo habló en lengua. Y ella le ponía el micrófono a la gente para que notaban que ella oraba y hablaban en lengua. Y a mí no me salió nada. Y entonces la señora dijo, es que él no tiene el Espíritu Santo. Y recuerdo que un día llegué un domingo y me senté en la última banca de la iglesia. Y de pronto estaban cantando y yo sentí que el pie me hacía así. Y así me entró un temblor muy extraño. Y cuando cerré los ojos estaba hablando en lengua. Como un viento recio que sopló. Algo inesperado es cuando Dios te toca. Amén. Y el hablar en lenguas, los dones espirituales, no todos tienen los mismos dones. Pablo lo dice, que no todo el mismo cuerpo puede tener los mismos dones porque nosotros nos complementamos unos a otros. Y él está diciendo que el hablar en lengua es para edificación. ¿De quién? De quien lo habla. Porque cuando tú hablas en lengua estás hablando ¿en qué? En misterios. Es una comunión directa entre Dios y esa persona. Y Pablo está diciendo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí entramos a otro tema, el tema profético. Ahora hablan de que estamos en tiempos apostólicos y proféticos. Y la profecía la hemos distorsionado en todo el sentido literal. Una vez estando en un lugar apareció una profeta y me dijo, ¡Ya! Así te dice el Señor.
Dios te estira los huesos. Todavía estoy esperando el cumplimiento de esa palabra profética. Nada que se crecieron. Si hubiese sido Dios, hoy me diera 1 con 70. Luego otra señora en un culto me dijo, brrr, brrr. Literalmente todo lo que le estoy diciendo así pasó. Oigo una camioneta. El Señor te va a dar una camioneta. Todavía estoy esperando la camioneta. Amados míos, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Nada que no edifica no puede ser considerado una profecía. Y hay gente que ha desarrollado el espíritu de adivinación. Son adivinos. Una vez estudiando instituto bíblico, ya ven por qué yo cuando la gente profetiza, oigo bien, porque me han pasado muchas experiencias con falsos profetas. Y yo tenía 15 años, ya estaba terminando el instituto bíblico. Y nos dijeron un seminario, nos llevaron al seminario para llenar el salón. Y vino una señora cuando me vio, me dijo, tú, chiquitico, que estás allá. Cuando tengas 12 años, el Señor te va a poner a predicar. Y una mujer por allá gritó y dijo, ya predica. Bueno, el Señor te va a dar credencial. Y otra por allá dijo, ya tiene credencial. Bueno, el Señor te va a usar. No, increíble. Yo abrí los ojos y me fui de aquel culto. Sinceramente. Eso no es profecía. Son chiripazos de la gente. Una vez estaba con otro predicador que decían que era profeta. Y la gente cómo le gusta el profeta, ¿no? Y ustedes saben que hay una universidad aquí que los estudiantes de medicina se ponen un pantalón negro con blanco. Y ella fue con el novio. Pantalón negro, el muchacho y una camisa blanca. Y ella era enfermera. Y el profeta los llamó y le dijo, ustedes dos, Señor, los va a usar como médicos y los va a llevar. Él era mesero de un restaurante y ella apenas estaba estudiando enfermería. Locura de la gente. En una iglesia que fui a predicar, íbamos a predicar 2 y a mí me tocaba de último. Y llevaron un profeta, el Ultra Plus, el hombre que llenó el escenario, ¿verdad? Y hay hermanas que, les ha crecido el abdomen. Y esta señora se puso una bata. Yo no la veía y creía que tenía un niño, ¿verdad? Pero era el niño cebo que tenía. Este profeta la llama y le dice, hermana que estás allá, ese niño que crecerá en 6 meses será un Samuel. Y la hermana se tocaba el Samuelito que tenía. Es para edificación, exhortación y consolación. Cuando usted ha escuchado una profecía que le diga, estás mal, eso no es de Dios, la reprendo. Eso sí lo reprendemos. Pero yo estoy seguro que con este estudio bíblico que hemos hecho esta mañana, nosotros le decimos a un líder espiritual que es carnal, oiga, usted está carnal. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Mire, nada que no edifique, ni exhorte, ni consuele a la iglesia de Cristo es una profecía. Nada de eso es profecía. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces hay gente que se preocupa más por el hablar en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia reciba la edificación. Porque es probable que el que habló en lenguas y luego profetizó lo que estaba haciendo era una interpretación de lenguas, que es un don distinto. Y profetiza de acuerdo a esas lenguas. La profecía también la gente la utiliza para manipular. Hay gente que nos va a manipular. Los predicadores de hoy te dicen, ay, el Señor me muestra, mira, esto, lo otro. Yo te tengo un aceite y te vale tanto orado y sin orar. El Señor me muestra que tú vas a ser prosperado, pero tú tienes que traerme la ofrenda a mí porque yo fui el que te profeticé. Dice una historia que con esto termino, voy terminando. La historia de Eliseo y Jesse. Eliseo era el más grande profeta que hubo después de Elías. Doble porción de la unción de Elías tenía este hombre. Y se buscó un asistente que posiblemente iba a ser su reemplazo.
Y un día vino un general llamado Naamán, le cambié el nombre. Naamán, y Naamán con todas sus estrellas, es como esa gente que cree que uno tiene que atenderlos enseguida. Y Naamán dijo, dile al profeta que estoy aquí, que me salga a atender. No le quiero ver la cara, dijo el profeta. Dile que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, que se le va a quitar la lepra que tiene. No lo hizo. Yo siendo el general y no me quiere venir a recibir, yo no me voy a zambullir, dijo Naamán, en ese río sucio. Al final sus consiervos lo convencieron y se limpió. Y Naamán fue y le dijo al profeta, mira, te quiero bendecir por el milagro que me hiciste. Quiero darte una ofrenda en oro, imagínense. Y el profeta Eliseo dijo, no quiero. Pero Giezi, que estaba al lado, dijo, ay Dios mío, con eso se me arregla la vida. Dice que salió corriendo donde estaba Naamán y le dijo, el profeta dice que ahora sí que le mandes la bendición, que él la va a coger. Y se fue con la ofrenda y dice la Biblia literalmente que la guardó en un lugar secreto, porque hay gente que cree que ni Dios los va a ver. Y guardó la ofrenda y cuando llegó frente a Eliseo, ¿saben qué le dijo Eliseo? ¿Qué has hecho, Giezi? Yo, nada, estaba recorriendo por ahí. Por cuanto has mentido, la misma lepra que tenía él, te caerá a ti. Y hoy la iglesia lo que tiene es lepra. Porque estamos obsesionados por el billete, no por la gente. Y el Señor dijo, la gente es primero. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado? Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Hoy hemos aprendido que no podemos vivir como la iglesia de Corinto, que no es más que la iglesia de hoy, lamentablemente. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos quieren seguir al Señor?